Bueno, pues después de la última década que estuvieron los padres haciéndose cargo de las categorías inferiores, pues ahí viene un momento que comienza a través de Diputación, comienzan las escuelas deportivas. Las escuelas deportivas que son niños los cuales nunca habían estado federados en esas edades, que son edades que van desde los 6 años hasta los 12. Eso en Sierra de Yegua nunca habían estado esos niños participando en competiciones federadas. Entonces, ahí comienza una nueva etapa en lo que es el fútbol. Además, porque a través de Diputación pues exigen que los monitores que trabajan con los niños estén con sus cursos, que sean entrenadores, y eso conlleva, más o menos empieza con una preparación, que los niños comiencen con una base mejor que prácticamente que antes, porque antes en esas edades pues no tenían prácticamente fútbol. El fútbol se comenzaba, si se federaba algún equipo, era como anteriormente, infantiles, alevines, infantiles para arriba, o sea, categoría de prebenjamines de 6 años nunca se había tenido. Bueno, profesionales más o menos, había un profesional en el fútbol, pues que haya practicado prácticamente en el fútbol, porque prácticamente antes los entrenadores eran propios jugadores que terminaban su carrera como futbolistas y cogían al equipo y se hacían entrenador. Prácticamente no nos exigían carnet titulado. De hecho, yo entrené en un equipo de categoría de cadete y la federación me autorizó a poder entrenarlo sin estar dotado del carnet, ¿no? Simplemente la federación me autorizó esa temporada a entrenar al equipo. Por eso te digo que eran jugadores que su recorrido había sido futbolista y su experiencia pues la pasaban a los niños en esos años. Bueno, pues como te iba diciendo, pues después de esos años pues comienza la escuela deportiva, ahí llega en el año una temporada, pues el equipo de infantil llega a la final, la juega en la Rosaleda, en el campo del Málaga, y es campeón de esa categoría, subcampeón de la escuela deportiva. Al principio es verdad que no es como ahora, que era solo para pueblos con menos de 20.000 habitantes, y ahora Diputación es verdad que ha ampliado un poquito para que pueblos con más de 20.000 habitantes participen en las escuelas deportivas. Antes simplemente era para municipios con menos de 20.000 habitantes. Entonces eran menos los municipios que participaban y había más competencia a nivel más igualada, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, si te pones una escuela de Vélez Málaga, de Marbella y eso, pues es normal que tengan más donde escoger que en un pueblo de 3.000 habitantes. No, simplemente para tú participar en una competición, participa con un determinado número de niños, y ahora mismo en la Liga de Diputación de las escuelas deportivas hay un abanico abierto prácticamente a todos los municipios de Málaga, no es a menores de X. Sí te exige cuando hace lo que es la inscripción, te reflejan si eres municipio de mayor de 20.000 habitantes o menor de 20.000 habitantes. Más o menos la Diputación, la idea que lleva no es competición de victoria, de ganar, sino simplemente de jugar y que todos los niños participen. O sea, ahí que más prácticamente comienza que todos los niños que tú lleves convocados ese día, se lleva 15 niños, tienen que participar los niños, ¿entiendes? Todos los niños tienen que participar. Luego, cuando el fútbol es más competitivo, antes pues había a lo mejor 16 convocados y de los 16 participaban 14, a lo mejor se quedaban 2 muchachos sin jugar. Hoy no puede ser, hoy prácticamente tiene que ser que participen todos. De hecho ya, incluso la federación ya en categorías inferiores, ¿vale? Todos los jugadores que estén convocados tienen que participar hasta edades infantiles. Entonces, eso mejora, ¿por qué? Porque prácticamente si hay niños de menos niveles, también van a participar de los partidos, ¿entiendes? El equipo de infantil se hace con la Victoria, son los niños, unos niños que estaban bastante bien dotados para jugar fútbol. Eso fue en la temporada, lo tendré por aquí anotado, me parece que fue 97-98. Son ganadores del torneo, y como te he dicho, se jugó en la Rosaleda, que fue una gran aliciente por los niños. Y a raíz del siguiente año, pues esos mismos niños los federamos ya con la directiva nuestra, con el club, con la nueva época en el club. Y ese primer año jugamos con una categoría nada más, de cadete,
y fue esos mismos niños los que empiezan prácticamente con la nueva etapa del club. Y bueno, luego a esa etapa llegamos, hubo unos temas ahí porque era el tiempo que se quiso hacer el instituto. Entonces, pues en aquel momento el gobierno que gobernaba en Sierra de Yegua, pues deciden que el campo de fútbol vaya, que el instituto vaya en el antiguo campo de fútbol, y eso genera una gran discrepancia en el pueblo, sobre todo por los aficionados del fútbol. Hay manifestaciones, hay porque prácticamente se creía que al hacer el instituto íbamos a quedar sin campo de fútbol, iba a desaparecer un campo de fútbol que había costado mucho trabajo conseguirlo, que estaba una cosa que llevaba ya bastantes años hecha, y se pensaba que íbamos a perder el campo de fútbol. Entonces hay una serie de manifestaciones, se crea un grupo, que después prácticamente ese grupo es el que se hace directivo, ¿no? De ahí ese grupo se forma la directiva, se hace reuniones con el equipo de gobierno, se consigue que se compren unos terrenos para al mismo tiempo que se está haciendo el instituto, se haga el nuevo campo de fútbol. ¿Qué pasa? Que ahí incluso el grupo pues es un poquillo reacio, bueno, esto lo van a comprar, y lo que se hace es que se genera el equipo y se empieza a competir para que el campo de fútbol no sea un terreno que se han comprado, sino que al mismo tiempo se vaya ejecutando la obra y se crea el campo de fútbol. Había una sesión de niños que eran bastante buenos jugando a fútbol, y queríamos que esos niños siguiesen para adelante jugando ya, ¿no? De hecho, siguieron y fueron la base de lo que el fútbol fue en la primera década, en esa década, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, venía todo ahí. Eso había creado ahí un tema político deportivo, y lo que se intentaba es que en el nuevo campo de fútbol, pues al mismo tiempo que se estaba haciendo el colegio, el campo de fútbol también se estuviese realizando, ¿no? Entonces, más o menos de hecho fue así, porque prácticamente, estoy hablando de eso, fue en el 98 por ahí, ¿vale? Y entonces pues empieza, el primer año se juega la primera temporada, esa es del 98-99, como te he dicho, es un equipo nada más, pero vale, ese primer año se juega prácticamente como en una tierra, era la tierra de labor, porque este era un terreno todo de tierra de labor. Ese primer año no da tiempo prácticamente ni a echarle suarbero, simplemente se allana un poco el campo y se juega prácticamente en tierra de labor, ¿no? Habíamos pasado de tener un campo de arbero, bien preparado prácticamente, habíamos dado prácticamente ese año, dimos un paso atrás, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque estábamos jugando en tierra de labor. También no teníamos vestuario. Los vestuarios se hacían una manzana más arriba, que está la piscina, se usaban los vestuarios de la piscina, y ese año más o menos se dio así. Luego al siguiente año ya hay más tiempo. En ese tiempo pues es verdad que el compromiso que adquirió el ayuntamiento se hace efectivo, porque no para de dotar al campo de fútbol de eso. Pues se pone su arbero, se prepara mejor el campo, se hacen los primeros vestuarios, ¿vale? Y entonces pues la directiva se formaliza en sí totalmente. Y en ese año, pues que es el 98-99, prácticamente el fútbol está al completo, prácticamente de los años que más futbolistas ha habido jugando, porque tenemos 4 categorías. Ese año sacamos infantiles, en fútbol 11, infantiles, cadetes, juveniles y el equipo senior, ¿vale? Que el equipo senior prácticamente son los niños estos que en la década anterior los padres lo tuvieron ahí en las categorías inferiores. Un equipo bastante competitivo y de los mejorcitos que ha habido prácticamente en el pueblo. Y entonces, pues a raíz de eso, pues el ayuntamiento se ve que esto va para adelante, y que genera que tiene que haber movimiento, y va realizando obras en el campo de fútbol y se adapta. Y ese año pues tenemos 4 equipos más las 4 categorías de escuela de fútbol, que prácticamente ese año hay 200 niños practicando fútbol en Sierra de Yegua, ¿vale? Ese año fue un boom, porque prácticamente todos eran del pueblo, prácticamente todos niños de aquí, y unos niveles bastante aceptables, ¿vale? El fútbol iba hacia arriba y con buenos futbolistas prácticamente. En todas las categorías venían buenos futbolistas. De hecho, esa década es de
Bueno, muchas veces los antiguos temibles, como ha hablado antes los compañeros, pues elogian mucho lo que es los temibles, que la verdad que fue una cosa bastante bonita y bastante buena para pasear la yegua. Pero competitivamente y a nivel competitivo, esa década prácticamente es la mejor. O sea, lo que va desde el 99 hasta el 2010 prácticamente, hay muchos jugadores muy buenos. Y es una de las que se logran prácticamente los mejores logros a nivel competitivo en lo que es el fútbol en Sierra Yegua, ¿vale? Da la coincidencia que hay unos 5 o 6 años que son muy buenos de fútbol y un éxito totalmente tanto para los aficionados como para todos. Eran campos llenos, el fútbol era prácticamente tampoco había fútbol en La Jara. Había fútbol en Antequera, en Campillo, pero prácticamente en los pueblos de alrededor no había fútbol. Prácticamente estaba el fútbol un poquito parado. La Jara sí es verdad que siempre ha tenido fútbol, prácticamente nunca ha parado tampoco. Y incluso Pedrera, que hoy en día el fútbol está muy harto, prácticamente esos años tampoco había fútbol allí. Bueno, pues esos años pues empezamos y vamos bien, prácticamente todos los niños de aquí, como te he dicho, un equipo bastante competitivo, pero claro, nosotros ya ahí vemos que el equipo es competitivo y nos marcamos un reto. Ahí la directiva se marca un reto, junto con el equipo senior, y es intentar llegar a meternos en la regional preferente. La regional preferente está a un paso de tercera división de España, ¿no? O sea, estaba la regional preferente y el siguiente paso era la tercera división de España. ¿Y qué pasa? Que ahí los primeros años nos quedábamos casi que rozando, el equipo llega a primera regional, nos quedamos rozando por el ascenso a la regional preferente. Y ahí se marca tanto la directiva como hay un equipo bastante bueno. Por detrás vienen unos juveniles que prometían, categorías inferiores que prometían, tanto en cadete como, o sea, eran niños que sabíamos que iban a llegar al primer equipo, ¿no? Al equipo senior. Entonces ahí nos marcamos, hombre, como toda ilusión, o sea, tú empiezas en una cosa y la directiva se marca el reto de llegar a la regional preferente. Pues ¿qué pasa? Que ahí estábamos los primeros años, los últimos partidos, ¡pam!, que nos faltan 3 puntos, nos faltan esto, y no conseguíamos meternos en esa categoría, ¿no? Entonces, uno de los últimos años, que fue, no sé si en el 2001, la temporada 2001, pues nos quedamos, jugamos el último partido en Cártama, y si ganábamos, pues nos metíamos en la regional preferente. Y no se consiguió y nos quedamos a las puertas y otra, más o menos era una pequeña desilusión, tanto, más que nada para los jugadores, porque ya tenían concienciado de intentar llegar a eso. Total, que después de salir del partido, en el mismo vestuario allí, pues hablamos con los jugadores, estaba yo presente, con algunos jugadores que eran más o menos los de más antigüedad, y esto hay que dar un paso más, hay que intentar dar un paso más, y intentar conseguirlo, para acá, para allá, y entonces pues decidimos de incorporar algunos futbolistas que nos ayudasen a conseguirlo, el reto, ¿no? O sea, traer algún jugador de fuera, de otro pueblo, que nos ayudara. Bueno, y ese año, pues ese verano, pues se trabaja en ese aspecto. Viene un entrenador de Pedrera, ¿vale? Y él se trae 4 futbolistas, en principio se trae 4 futbolistas de Pedrera, más viene uno de Campillo y viene uno también de la Roda de Andalucía. Todos buenos futbolistas de un nivel que entonces, pues ese año pues se empieza a trabajar y ese año sí se consigue el deseado ascenso a la regional preferente. Esos años venía mucha gente al fútbol, el club se mantenía prácticamente de los socios nada más, o sea, los abonos que se vendían, y es que el fútbol era un boom, y tampoco había fútbol televisado, como ahora que hay todos los días fútbol. Antes echaba un partido a lo mejor a la semana.
Y jugaba un equipo que a lo mejor no era el Madrid o no era el Barcelona, entonces el fútbol en televisión estaba un poquito más apagado. Entonces la gente pues, venía al fútbol, que en esa época alrededor de 700, 800 hasta 1000 personas han entrado a ver fútbol aquí. Porque no solo eran los aficionados del pueblo, sino que ya al venir niños de fuera, pues venían los familiares de estos niños, de estos, que de hecho, como te he dicho, no había fútbol en muchos sitios. Campillo sí es verdad que tenía, pero en Pedrera no había fútbol. Entonces los cuatro niños que había interesantes allí, pues se lo trajo Andrés, ¿no? Que Andrés era el entrenador. Este año también llegamos, pero estoy recordando que anteriormente, 2 años antes a lo que te he contado del ascenso, pues también estuvimos en Las Puertas, y el último partido pues lo jugábamos aquí y contra la Cala de Mija, ¿vale? Y había otro equipo jugábamos aquí contra Archidona, ¿vale? Jugábamos partido aquí contra Archidona, y la Cala Mija jugaba en Tebas. Tebas ese año sí tuvo equipo federado y se lo jugaba en Tebas, ¿no? Entonces, si Tebas, la Cala Mija no ganaba en Tebas y nosotros conseguíamos ganar aquí, pues subíamos, ¿no? Eso fue una de las grandes decepciones, que es lo que te comentaba antes. Pues nada, pues el partido estábamos ganando 3-1, llovía a mares, que se tenía que haber suspendido, pero como era la última jornada, las líneas no se veían, o sea, se iba ganando 3-1, al final llegaron a empatarnos, una decepción también de las grandes decepciones que hubo, porque ese año fue un año anterior a esto, 2 años anteriores, y también estábamos ahí por la lucha del ascenso. Se hizo muy buena temporada, pero lo que te decía antes, nos quedábamos a las puertas. Y ese año fue una decepción muy grande, porque Tebas consiguió que no ganase allí la Cala Mija, pero nosotros no fuimos capaces de ganar, simplemente empatamos. Entonces nos quedamos a un punto del deseado ascenso, ¿no? Y ya está, fue una decisión, al año siguiente otra, y por eso fue la decisión de traer alguna ayuda de fuera, que prácticamente hasta esa época los futbolistas eran todos de aquí. Vinieron 4 de Pedrera en un principio. Después vino uno de La Roda y otro de Campillo, ¿vale? Vino Peral de Campillo, Alejandro vino de La Roda, Manuel, y luego cuatro futbolistas que bastante. Este año fue espléndido el fútbol, fue un fútbol exagerado, bonito, ganábamos, que era lo importante, que los aficionados quisieran, que los querían ganar. Y vaya, fue un ascenso bastante merecido, y de fútbol prácticamente yo de los mejores años que he visto, esa década fue de las mejores. Buen fútbol, niños con muchas ganas de llegar, porque algunos llevaban años sin conseguirlo, y los que venían de fuera pues se volcaron también. Se hizo un grupo muy bueno. Y fue precioso, vaya. Se disfrutó como cuando el Madrid gana una Champions o eso, pues prácticamente se ascendió. Al otro año jugamos ya en la deseada preferente. Ahí también la directiva tuvimos un pequeño relajamiento porque te digo que bueno, ya hemos llegado, ¿me entiendes? Ya se ha cumplido lo que queríamos, ¿no? Y yo qué sé, fue como una aceptación de la cosa, y tal vez tendríamos que haber, chiquito, vamos a quedar ahí arriba, ¿no? En realidad era difícil, porque ten en cuenta que en toda la provincia de Málaga nosotros estábamos jugando con todos los equipos de más alto nivel. En esa época ya, Sierra Yegua, con 3.000 habitantes, pues estaba jugando contra Vélez, estaba jugando contra Laurín, contra el Laurín Grande, el Laurín de la Torre, con Estepona, con todos los equipos que en años anteriores habían estado incluso en tercera división, ¿no? De hecho, ese año el único equipo de la provincia de Málaga que está más alto de categoría con nosotros es el Antequera, que militaba ese año en tercera división. Pero los demás estaban con nosotros, ¿no? Aquí vino el Vélez, que hoy en día está hasta el año pasado en tercera división, todos esos equipos pasaron por aquí. Entonces, eso para todo, por eso te decía las entradas que teníamos, porque eso a nivel comarcal venían equipos de mucho nivel, ¿no? Entonces nosotros jugábamos bien, pero esos equipos tenían un plus,
mejor que nosotros, ¿no? Entonces ese año, a pesar de jugar muy bien, pues también con un poco, porque ahí nosotros, venga, por los mismos que estaban, no nos reforzamos más, siguieron los mismos muchachos, y ahí había, en algún equipo había un nivel bastante... Entonces ese año volvimos a descender otra vez a primera, pero al siguiente año volvimos otra vez a subir. Por eso te digo que fue 5 o 6 años ahí muy bueno de fútbol. Y ya está, pero bueno, ese año fue espectacular. Te decía que venían, hacíamos unos llenos de espectadores espectacular, no había fútbol por todos estos contornos, entonces venían gente de todos los pueblos a ver esos equipos, ¿no? A jugar contra nosotros. Se ganaron algunos partidos, es verdad que perdimos otros, pero fue un ambiente maravilloso de fútbol. O sea, yo prácticamente de lo mejor que hemos vivido. Ahora es verdad que el fútbol fueron unos años muy buenos, se creó un feeling con el fútbol que se disfrutaba, era otro. Luego las instalaciones, antes es que al principio había que hacerse los campos cada año, ¿no? Ahora las instalaciones estaban ahí ya. De hecho, de todo el funcionamiento que funcionaba bien, pues se aprieta de nuevo a la institución del ayuntamiento para ir progresando el campo, para que nos lo dotaran de césped, ¿no? Entonces en el 2007 nos ponen el césped, o sea, prácticamente Sierra Yegua tenía un campo de césped cuando prácticamente la comarca no tenía césped nadie, ¿entiendes? Entonces eso llamaba la atención. Sierra Yegua es un campo de césped, fue el primer campo de césped que se hizo por toda esta zona. Incluso Campillo montó prácticamente en la misma época, monta campo natural, porque Campillo cambia también su campo a donde estaba actualmente y lo dota de césped natural, pero no fructifica, y mientras nosotros sí con el césped artificial, pues sí fructifica. Era muy costoso, Campillo tiene que quitar el césped natural y poner artificial también. Pero prácticamente aquí... es que no sé, Antequera tenía su campo de hierba natural, pero el segundo campo que tenía era de tierra, ¿no? Y nosotros teníamos nuestro césped. Y prácticamente ningún pueblo tenía. A raíz de eso, pues ya prácticamente todos los pueblos, y fueron con el fútbol, Martín de la Jara, que llevaba con el fútbol prácticamente de antigüedad igual que nosotros, pues lo hizo también después. O sea, prácticamente por la comarca fuimos prácticamente de los primeros. ¿Y qué pasa? Bueno, pues no es lo mismo que un niño llegue a su casa todo lleno de barro y de todo eso, y que llegue con un poquito de caucho, pero bueno, pero no se pensaba en lo que podía durar. Mientras hubiese futbolista, pues había seguido. O sea, la directiva, a lo mejor, aunque estuviera cansada, cada 4 años presentaba para que se presentara una nueva directiva, y no se presentaba, pues si había niños, siempre ha sido un lema, que si hay niños no los vamos a dejar tirados. ¿Entiendes? Hay niños que quieren jugar fútbol de mejor calidad o de mayor calidad. Ahora, por ejemplo, estamos más flojos, ¿no? Bueno, pues, pero estamos ahí y los niños están practicando el fútbol, ¿no? De que mientras haya niños que quieran estar, pues nosotros, mientras seamos directivos, tenemos la obligación, nos debemos la obligación de que esos niños jueguen al fútbol, siempre que les guste y quieran, ¿no? Bueno, estos 20 años, yo lo que te digo que la verdad que ha habido épocas muy buenas, muy buenas, y muy buena, que incluso en los primeros años se crea un proyecto de un álbum de cromo, que fue una cosa muy especial, pues un trabajo que yo incluso llevaba años antes de la directiva intentando, con la idea de llevarlo a cabo, y entonces pues un día en la barra de Francisquillo, con los hermanos Miguelitos, con Manuel y con Miguel, pues se lo comento, porque ellos son de los primeros aquí en el pueblo, que cuando empieza la época esta de los ordenadores, pues son de los primeros que tienen ordenadores y empiezan a moverse con los ordenadores. Entonces, pues yo le doy más o menos la idea y nos ponemos en marcha para llevar el álbum a intentar hacerlo. Total que empezamos, eran casi 2 años recogiendo fotos, las fotos para sacar los cromos individuales, un trabajo que hicieron tanto Manuel como Miguel exagerado. ¿Y qué pasa? Pues ahí llega un momento que cuando queremos llegar a publicarlo, pues el factor económico nos hace pegar un retroceso, ¿no? Pegamos un retroceso ahí
que no tenemos dinero para llevarlo a cabo, costaba una serie de dinero. Entonces lo pensamos llevarlo a través del tema cultural. Tema cultural, nos vamos al ayuntamiento, en aquello está de concejal de Cultura Curra, ¿vale? Le trasladamos el proyecto, Curra se involucra a través de Diputación y me lo consigue sacar para que me lo haga en Diputación. Entonces, pues, tiramos para adelante y en el año 2001, en el año 2001-2002, en diciembre, pues sale el árbol, para que todo el mundo son sobrecitos con 5 o 6 cromos, que se compran en los kioscos, colaboran los kioscos y se compran en los cromos y para que todo el mundo lo coleccione. Y sí, eso, o sea, fue un boom porque prácticamente lo coleccionan todos los aficionados de Sierra Yegua, porque muchos salen en los cromos. Claro, esto es más o menos de la historia desde cuando empieza el fútbol, desde el año 40, 41, hasta el año 2000, hasta que esa época más o menos, ¿vale? Que ya que los últimos cromos son de las escuelas prácticamente que había de las escuelas deportivas, ya de Diputación, Y más o menos fue un trabajo que gracias a Manuel y Miguel pues fue espectacular, ¿vale? Y con una aceptación, además de generarnos unos ingresos al club, Y por eso es años muy buenos. Los deportivos, pues años de ascenso. O sea, el mismo año que se sube la primera vez regional preferente, nuestros juveniles suben a primera regional, prácticamente. O sea, luego también ha habido momentos más malos, tristes, porque hubo un momento que en ese momento era nuestro presidente, José Luis Rodríguez Torres, nos fallece. Esos fueron unos momentos que la verdad que fueron muy duro para el club, y porque era una persona que estaba al igual que los 4 o 5 que habíamos desde el principio. Ahí fue primero vicepresidente, después cuando mi hermano se tuvo que ir a Jerez, coger las riendas y se hace presidente, y cuando es presidente pues fallece, ¿no? Esos fueron unos momentos bastante complicados, y luego porque era un tío espectacular, ¿no? Y elaboraba mucho trabajo, y luego, yo qué sé, fue un tiempo muy duro. Porque tú tienes altibajos deportivos, mira, y dentro de 2 años pues cambia la cosa, ¿no? Pero perder una persona tan especial fue muy duro, tanto para la directiva como fue bastante duro. Yo te digo que había momentos muy buenos y momentos más tristes, porque deportivamente puedes tener mejor y peor, te puede ir 3 años mejor y dentro y tener un vacío de 2 o 3 años, ¿no? Bueno, lo deportivo no es igual que la vida misma, ¿no?